Hola, buen día. Mi nombre es Franco Mangone, para quienes no me conocen, y les voy a comentar sobre el siguiente trabajo, cuyo título es El estudio del potencial rol terapéutico de la planta medicinal argentina Smilax campestris grisep sobre la pérdida ósea inducida por déficit de estrógenos. Efectos sobre un modelo in vivo y mecanismos implicados. El mismo se realizó en el Instituto de Estudios de la Inmunidad Humoral bajo la dirección de la doctora Andrea Canellada y la doctora Marisa Castro. A modo de introducción, el hueso es un órgano dinámico que sufre una adaptación continua durante la vida de los vertebrados para alcanzar y preservar el tamaño esquelético. Está compuesto por diferentes tipos de diferentes tipos de tejidos, siendo el principal el tejido óseo, a su vez, el cual está constituido por una matriz ósea y diferentes tipos de células, donde nos encontramos con los osteoblastos, osteoclastos, osteocitos, células de la línea, ¿no? Con el fin de mantener su integridad estructural y cumplir la función en la homeostasis mineral, el hueso se forma, moldea y repara continuamente mediante un proceso denominado remodelado óseo. Durante este proceso, los osteoclastos son las células responsables de la resorción ósea, generadas a partir de células del linaje mieloide, precursoras de monocitos y macrófagos, de médula ósea. Los osteoblastos van a ser las células responsables ya eh, de la formación de esa matriz, que se originan a partir de progenitores mesenquimales, ¿no?, de médula ósea. Los osteocitos, que son estas células que tenemos acá, van a ser funcionan como una red de células sensoriales que detectan cambios en la carga mecánica, enviando señales de resorción o formación, y también mantienen la homeostasis de calcio y de fosfato. A su vez, las células de la línea crean un microambiente adecuado para este proceso de remodelado óseo, ¿no? De tal manera que en condiciones normales existe un balance entre la formación y la resorción ósea. Los estrógenos son reguladores de este proceso de remodelación. Estas hormonas, por un lado, van a inducir proliferación y diferenciación de los osteoblastos, actuando a través de receptores estrogénicos, alfa o beta, localizados en el citoplasma de la célula, y de esta manera van a conducir a un aumento en la actividad fosfatasa alcalina, del depósito de calcio y depósito de colágeno, los cuales son esenciales en el proceso de mineralización de la matriz. A nivel de los osteoclastos, los estrógenos pueden inducir apoptosis de los mismos, protegiendo el hueso de la acción resortiva, ¿no? Estas hormonas también van a ejercer sus funciones a través de dos tipos de receptores, alfa o beta, ambos de ubicación citoplasmática, los cuales se homo-heterodimerizan y se traslocan al núcleo al unirse a su ligando específico, que de esta manera allí inhibe la NF-ATS1, que es un factor de transcripción clave en la osteoclastogénesis. A su vez, durante este remodelado óseo, los osteoblastos secretan mediadores inflamatorios que activan la diferenciación y actividad de los osteoclastos, como ser IL-1 y L6, TNF-alfa. Sin embargo, ante determinadas patologías osteoarticulares, este balance en el tejido óseo se puede ver alterado. En los osteoblastos y células estromales, la activación y la expresión del ligando, el del receptor activador del factor de transcripción NF-κB, que es RAN ligando, inicia la diferenciación osteoclástica, ¿no? Esta actividad va a estar regulada a través de la secreción de la osteoprotegerina. Acá tenemos la osteoprotegerina, que es un receptor señuelo de RAN ligando. La estimulación de RANK de este receptor va a activar al factor de transcripción NF-κB por un mecanismo que involucra el reclutamiento de TRAP6 y la activación de quinasas, ¿no? Que inducen la transcripción del factor de transcripción NF-ATC1, como les mencioné, que era un factor clave en la osteoclastogénesis, ya que es necesario para la diferenciación y actividad de los osteoclastos. Y lo que va a hacer entonces es inducir la transcripción de genes esenciales, como son la fosfatasa ácida resistente al tartrato, la catechinasa y metaloproteinasas, las cuales son proteínas importantes en la degradación de la matriz ósea. De tal manera que, como les mencioné, en condiciones normales existe un balance entre la formación y la resorción ósea, llevada justamente a cabo por los osteoblastos
y osteoclastos respectivamente. La transición a la menopausia en la mujer resulta en un cese de la función ovárica que lleva a un declive continuo en la secreción de estrógenos y progesterona. Esta reducción en los niveles de estrógenos impacta en la homeostasis del hueso al alterar el balance entre la formación y resorción, de tal manera que se evidencia un aumento de producción de citoquinas proinflamatorias como IL-1, IL-6, TNF-alfa, también aumento de especies reactivas de oxígeno, aumenta la relación ligando-OPG, hay activación de NF-κB, NF-AT-C1 en precursores de osteoclastos, y todo esto conduce a una mayor diferenciación y actividad de los osteoclastos responsables de la resorción y así al establecimiento de la osteoporosis, caracterizada por una baja densidad ósea y un deterioro microarquitectónico que predispone a los pacientes a diferentes tipos de fracturas óseas. Actualmente se utilizan terapias de reemplazo hormonal para prevenir pérdida ósea, tiene efectos adversos el uso prolongado de las mismas, como ser infarto cardíaco, ACV, cáncer de útero, por lo que se comenzaron a evaluar terapias alternativas, como ser los bifosfonatos y denosumab. Ambas son terapias antirresortivas que si bien son muy efectivas, no pueden ser usadas a largo plazo por el efecto de desacople entre la resorción y formación. También tenemos a la hormona paratiroidea humana recombinante, que no se recomienda un uso mayor a 2 años por mayor incidencia de osteosarcoma, de tal manera donde también se empezó a trabajar con el uso de compuestos naturales, de la medicina natural, donde aquí nos encontramos con los fitoestrógenos de la dieta y en plantas de uso tradicional. Los fitoestrógenos son compuestos de origen vegetal que se caracterizan por tener cierta actividad estrogénica, en donde existen suplementos en el mercado que se utilizan para este fin, como ser las isoflavonas presentes en la soja. De esta manera le presentamos a Smilax campestris, que es popularmente denominada zarza parrilla blanca. Es una especie de planta trepadora perteneciente a la familia Smilacaceae. Es la especie del género Smilax más ampliamente distribuida en nuestro país. La encontramos en la región del NOA, del NEA y también en la zona central, llegando hasta el norte de la provincia de Buenos Aires. En medicina popular se lo utiliza en forma de decocción de raíces y rizomas como diurético, diaforético y antirreumático, y se demostró que tiene propiedades antiinflamatorias, scavenger de radicales libres, antioxidantes y antimicóticas. En nuestro laboratorio, trabajo realizado en el marco de la tesis doctoral de Luciana Salaberry, quien dio un seminario el año pasado acá en el hospital, se ha caracterizado parcialmente el perfil de flavonoides presentes en el extracto acuoso de esta planta, de Smilax campestris, que es esta planta que usamos en el ensayo, encontrando la presencia mayoritaria de flavonoides tales como catequinas y derivados glicosilados de quercetina, los cuales tienen cierta similitud con el estradiol. Además, Luciana describió que la actividad antiinflamatoria del extracto acuoso de esta planta estaría mediada por la capacidad de inhibir la producción de citoquinas proinflamatorias como IL-1 beta, IL-6, TNF-alfa, a través de la inhibición en la activación de NF-κB, lo cual fue demostrado en un modelo de macrófagos humanos tratados in vitro con LPS. Por lo que proponemos como hipótesis de trabajo que el extracto acuoso de Smilax campestris inhibe la inducción de la osteoclastogénesis y pérdida ósea que se observa en periodos de deficiencia estrogénica, menopausia, a través de la acción directa sobre osteoclastos y osteoblastos, o indirecta a través de la regulación de las células del sistema inmune y sus productos de activación. Como objetivo general, este trabajo consiste en investigar el potencial rol terapéutico del extracto acuoso de Smilax campestris SME sobre una patología relacionada con el déficit de estrógenos como la osteoporosis postmenopáusica, estudiando el efecto de este extracto y los mecanismos moleculares implicados sobre la diferenciación y actividad osteoclástica in vitro, así como en la resorción ósea in vivo en ratones ovarioctomizados. Previamente
Para obtener la concentración del trabajo de Smilax, partimos de los rizomas de esta planta, los cuales fueron triturados. Luego realizamos la decocción, según la Farmacopea Nacional Argentina, y posteriormente la liofilización, a partir del cual se determinó la concentración de fenoles totales que se expresan como nanogramos de ácido tánico por mililitro de extracto. Cuantificamos polifenoles totales para independizarnos justamente de las variaciones que puede haber de un extracto a otro. A lo largo de este estudio empleamos 3 concentraciones, 10, 100 y 1000 nanogramos mililitros. Posteriormente investigamos si el extracto de Smilax podía regular la diferenciación osteoclástica, por lo que trabajamos con la línea celular murina monocito macrofágica RAW 264.7 y demostramos que el Smilax inhibe la diferenciación y actividad de los osteoclastos a través de la inhibición en la diferenciación de células positivas para TRAP, en la expresión de ARN mensajero de catepsina K y en la actividad de metaloproteinasa 9. Después quisimos saber cómo este extracto ejercía su efecto, y para ello analizamos el efecto del mismo sobre la activación de la translocación de NFATC1 y observamos que Smilax inhibió la translocación nuclear de NFAT, de este factor de transcripción. Y como la expresión de NFAT es inducida por NF-κB, quisimos ver en nuestro modelo si el extracto ejercía un efecto sobre la activación de este factor, y observamos que el tratamiento con el Smilax aumentó los niveles del inhibidor de NF-κB, que es IKB alfa, en la fracción citosólica, resultados que se condicen con lo observado previamente en macrófagos humanos por Luciano. Luego, ya que los flavonoides presentaban acciones proestrogénicas, quisimos investigar si el extracto actuaba a través de receptores estrogénicos, para lo cual utilizando antagonistas selectivos de receptores estrogénicos, analizamos el efecto del Smilax sobre la expresión de TRAP, metaloproteinasas y translocación de NFATC1, observando que los efectos eran dependientes de receptores estrogénicos alfa, y que estos efectos del extracto eran semejantes o similares a los inducidos por el estradiol. Posteriormente, investigamos si el extracto podía regular la capacidad osteogénica de precursores osteoblásticos, por lo que empleamos la línea celular murina preosteoblástica MS3T3E1 y observamos que el Smilax induce diferenciación osteoblástica actuando justamente a través de receptores estrogénicos alfa de forma similar al estradiol por medio de marcadores de diferenciación de osteoblastos, como ser la actividad fatasa alcalina, depósito de calcio y depósito de colágeno. De esta manera, planteamos los siguientes objetivos específicos de este trabajo, los cuales como pueden ver, están divididos en 2 partes, y a lo largo del seminario vamos a analizar cada una de ellas. La primera parte de los objetivos específicos consiste en analizar el efecto del Smilax in vitro sobre la actividad proinflamatoria de precursores de origen mesenquimal y evaluar su efecto en el proceso de osteoclastogénesis y resorción del hueso. Y la segunda parte de los objetivos específicos consiste en analizar el efecto del extracto acuoso de Smilax in vivo en un modelo de resorción ósea. Para cumplir con la primera parte de los objetivos específicos, inicialmente trabajamos con la línea celular murina preosteoblástica MS3T3E1. Una vez plaqueadas las células, añadíamos medio reducido en suero durante 24 horas, luego añadíamos diferentes concentraciones de Smilax y estradiol para inducir la secreción de citoquinas. Las células se cultivaron en presencia de IL-1 beta durante 24 horas, luego se reemplaza el medio por uno fresco, se espera 24 a 48 horas, y estos medios corresponderían a los medios condicionados que vamos a emplear, en los cuales se evalúan diferentes citoquinas por ELISA. Luego trabajamos con la línea celular murina monocito macrofágica RAW 264.7. Una vez plaqueadas las células, las mismas son cultivadas con los medios condicionados que se habían obtenido previamente durante 7 días, y como control positivo empleamos RAN ligando. Luego hacemos un cambio de medio agregamos un medio sin suero, esperamos 24 horas, y con las células que permanecían adheridas evaluamos diferenciación osteoclástica por histoquímica,
y con los sobrenadantes evaluamos actividad de metaloproteinasas por cinografía. Bueno, con respecto al primer punto de los objetivos específicos, el mismo consiste en analizar el efecto del extracto acuoso de Smilax sobre la producción de citoquinas por células MS3T3E1 en presencia de un estímulo inflamatorio de IL-1 beta. Para las condiciones empleadas en nuestro trabajo, no observamos incremento en la producción de TNF-alfa ni ranligando en los osteoblastos estimulados. Sin embargo, cuando medimos IL-6, coincidiendo con lo observado con otros autores, vimos que los tratamientos con IL-1 beta aumentaron los niveles de IL-6 medidos en sobrenantes de cultivos de células MS3T3E1, tanto aquí a 24 como a 48 horas. Estas las columnitas rojas. El Smilax inhibió la secreción de IL-6, siendo este efecto más potente a bajas concentraciones del extracto, y como se esperaba, el estradiol inhibió la secreción de IL-6 inducida por IL-1 beta en células MS3T3E1, como podemos ver acá. Este efecto mostró dependencia de dosis en sobrenadantes de 24 horas. Además, las diferentes concentraciones del Smilax y del estradiol en ausencia de IL-1 beta no indujeron aumentos significativos en la producción de IL-6. De tal manera que el Smilax inhibió la secreción de IL-6, siendo este efecto más potente a bajas concentraciones del extracto. Con respecto al siguiente punto, el punto 2 y 3 de los objetivos específicos de la primera parte consisten en determinar el efecto de los medios condicionados de MS3T3E1 sobre la diferenciación osteoclástica de macrófagos RAW, investigar si los efectos observados son debidos a una acción estrogénica del Smilax. Bueno, justamente los osteoclastos son células más grandes con 2 o más núcleos que expresan a la proteína TRAP. Importante en el proceso de resorción ósea, se caracterizan por ser TRAP positivas, tomando un color rojo más intenso. Para inducir la diferenciación de osteoclastos utilizamos como control positivo ranligando. En lo que respecta entonces a la diferenciación osteoclástica, observamos que los medios condicionados de las células MS3T3E1 que se habían cultivado en ausencia de IL-1 beta no indujo un aumento en el número de células TRAP positivas, mientras que el medio condicionado de preosteoblastos tratados con IL-1 beta indujo un aumento en el número de células positivas para TRAP en comparación con el medio condicionado control, hasta los niveles como los observados en células RAW cultivadas con ranligando. También lo podemos ver, como también lo podemos observar en las imágenes. A su vez, el incremento del número de células TRAP positivas se inhibió cuando las células se cultivaron con los medios condicionados que se habían estimulados con IL-1 beta en presencia de bajas dosis de Smilax, como podemos ver acá, 10 y 100 nanogramos por mililitro, y en presencia del estradiol, también inhibió de manera dosis dependiente la diferenciación osteoclástica. De tal manera que los medios condicionados de las células MS3T3E1 estimulados con el extracto acuoso de Smilax disminuyeron la diferenciación osteoclástica de forma similar al estradiol. Evaluamos la actividad de las metaloproteinasas, ya que las mismas son importantes en el proceso de degradación o resorción de esa matriz ósea, ¿no? En cuanto a la actividad metaloproteinasa, observamos que los medios condicionados de las células MS3T3E1 estimuladas con IL-1 beta, al igual que con ranligando, indujeron secreción de metaloproteinasa 9, ya el medio condicionado de las células MS3T3E1 en ausencia de IL-1 beta no indujo actividad metaloproteinasa. A su vez, los medios condicionados de las células MS3T3E1 estimuladas con IL-1 beta en presencia de Smilax y estradiol, ¿no? Smilax en bajas dosis, como 10 nanogramos mililitro, acá en este caso, redujeron la actividad de la metaloproteinasa 9. De tal forma que el Smilax en bajas dosis disminuyó significativamente la actividad de la metaloproteinasa 9 inducida por los medios condicionados
de manera similar al estradiol. Bien, por lo que como conclusión parcial de esta primera parte, podemos mencionar que el SMILAC fue capaz de disminuir la diferenciación osteoclástica de células RAW inducidas por los medios condicionados obtenidos a partir de los preosteoblastos MS3T3E1 bajo condiciones inflamatorias mediante un mecanismo que podría involucrar la inhibición de IL-6. Con todos estos efectos observados in vitro, el siguiente paso fue comprobar si los efectos que observamos sobre osteoclastos y osteoblastos podrían traducirse a un potencial efecto terapéutico del extracto in vivo en un modelo de resorción ósea. De tal manera que para llevar a cabo la segunda parte de los objetivos específicos implicó una puesta a punto en lo que respecta a la ovarictomía y la dosis de Smilax que se iba a emplear. Entonces, para este ensayo se trabajó con ratones hembras de la cepa C57BL6 de 8 semanas de vida, ¿no? De 8 semanas de vida, y la ovarictomía la realizó la técnica bioterista Carolina Murel. La misma consiste en el acceso dorsal y extracción de los ovarios, lo cual induciría osteoporosis al cabo de 8 a 12 semanas, según bibliografía. En nuestro modelo trabajamos hasta la semana 12 post-cirugía. Los factores que se tuvieron en cuenta al momento de la ovarictomía fueron todas las condiciones de asepsia para evitar infecciones a futuras. También se tuvo en cuenta todo lo que respecta al material quirúrgico, el uso de bisturí adecuado, agujas adecuadas, inclusive los hilos, porque los animalitos tendían a sacarse los puntos después de la cirugía. También fue muy importante el uso de anestésicos y analgésicos. Esto se evaluó con la veterinaria de la facultad. Y otro paso muy importante en la puesta a punto fue la etapa postquirúrgica, en donde se contemplaba todo lo que respecta al bienestar animal. Durante la cirugía, justamente la temperatura de los animales tiende a reducirse, por lo que nosotros le poníamos guantes con agua caliente, le poníamos algodón para que recuperen o mantengan la temperatura, pero también había que cuidar de que no muerdan los guantes, porque si no nos inundaban las jaulas. Además, le añadíamos papel, cartón, todo para que el animal se entretenga, no se estrese. Era necesario ir a verlos, a ver a los ratones hembra, acariciarlas, para que así a uno lo vayan conociendo y no se pongan agresivas. Pensemos que le sacamos los ovarios, pobrecitas, así que teníamos que mantener las mejores condiciones para los animalitos y poder asegurarnos la supervivencia del animal durante las 12 semanas, el ensayo posterior, ¿no? De 3 meses que duraba, ¿no? En lo que respecta a la dosis del Smilax, teniendo en cuenta la bibliografía, empleamos 2 dosis. Una de las dosis es de 250 miligramos de peso seco de rizoma por kilo cada 2 días, y esa sería la dosis baja, y la dosis alta sería de 1000 miligramos por 1000 miligramos de peso seco de rizoma por kilo cada 2 días. Bien, para obtener las dosis de trabajo se partió de lo mismo, los rizomas de Smilax, los cuales fueron triturados, posterior de cocción y liofilización, y a partir del material liofilizado reconstituíamos las dosis de trabajo. Por lo que trabajamos inicialmente con 4 grupos de animales, en donde nos encontramos con los individuos, con el grupo YAM, que son grupos de ratones que fueron sometidos al mismo procedimiento, pero sin la extracción de los órganos, y a los cuales se les administró agua. Luego tenemos al grupo OBX, a los cuales se le administra agua, el grupo OBX SM250, al cual se le administra Smilax en bajas dosis, y OBX SM1000, al que se le administra Smilax en dosis alta. La administración del agua y del Smilax se realizó cada 48 horas a través de una cánula de forma intragástrica, como pueden observar en esta imagen. Y estos tratamientos se comenzaron a administrar a partir de la semana 9, o sea, durante las últimas 4 semanas del ensayo.
Se tuvieron en cuenta, para esta parte de la puesta a punto, la medida de RAN ligando sérico y el análisis en la producción de citoquinas ex vivo en esplenocitos. Bueno, acá podemos ver los niveles de RAN ligando sérico en los 4 grupos experimentales, en las semanas 0, 0, 6 y 12. Podemos observar justamente el aumento de RAN ligando sérico en el grupo OBX con niveles más altos hacia la semana 12. En el grupo OBX SMILAX de dosis bajas, esta citoquina disminuye significativamente hacia la semana 12, mientras que en el grupo OBX SMILAX en dosis altas se observa una tendencia a reducirse el nivel de RAN ligando, pero sin diferencias significativas con el grupo OBX. Una vez finalizado el ensayo y posterior eutanasia de los animales, se extrae el vaso, se cultivan los esplenocitos y en presencia de RPMI y un mitógeno que es con canabalina A. Se evaluaron citoquinas en sobrenantes de 48 horas, en donde podemos observar aumentos en los niveles de TNF-alfa, como así también interferón gamma, y una tendencia de aumento en niveles 6 en el grupo OBX en presencia de concanavalina A, mientras que los niveles de estas citoquinas en el grupo OBX en bajas y altas dosis en presencia de CONA disminuyen comparado respecto al grupo OBX. Teniendo en cuenta estos datos en los que se observan efectos similares con dosis bajas y altas de SMILAX, es que decidimos en los posteriores ensayos en vivo trabajar con la dosis baja del extracto. Y de esta manera desarrollamos el siguiente esquema de trabajo con 4 grupos de animales, donde tenemos al grupo YAM, se le suministra agua, OBX, que se suministra agua, OBX SME, que se le va a suministrar dosis baja de SMILAX, y OBX estradiol, que se le suministra estradiol en una dosis según bibliografía, ¿no? La administración también se realizó de estos tratamientos, se realizó a partir de la semana 9 cada 48 horas. Durante las 12 semanas que duró el ensayo se registró el peso de los animales, también se tomó la información del peso de los úteros, se hace un análisis de citoquinas séricas, se analizan las citoquinas por esplenocitos ex vivo, y de los miembros posteriores, una vez realizada la eutanasia, se registra el peso del fémur derecho e izquierdo, y de cortes histológicos de la tibia evaluamos el porcentaje de área trabecular. De esta manera, con respecto al punto 4 de los objetivos específicos, el mismo consiste en determinar el peso de los animales. Justamente, durante el peso de los animales se registró durante las 12 semanas que duró el experimento. Como se observa en la figura, el peso de los grupos de los animales ovariectomizados, o el grupo OBX, OBX es SMILAX, y OX estradiol registró un aumento respecto al grupo YAM hasta la semana 9, aquí, a partir de la cual se comenzó a administrar los diferentes tratamientos. Desde la semana 9, el peso del grupo OBX continuó aumentando, como observamos acá, en comparación con el grupo OBX SMILAX y OBX estradiol. El aumento en el peso del grupo OBX es algo que coincide con observado por otros autores. De tal manera que los animales OBX tratados con SMILAX o estradiol presentaron un menor peso a la semana 12 comparado con los animales OBX, no presentando diferencias en el peso al compararlos con el grupo YAM. El siguiente punto de los objetivos específicos consiste en determinar el peso de los úteros. Bien, entonces, acá la deficiencia de estrógenos se acompaña de la atrofia de órganos como el útero. Y la atrofia del útero es evidencia de éxito de la ovarictomía. Entonces, con el objetivo de evaluar atrofia uterina debido a la ovarictomía, una vez llevado a cabo la eutanasia de los animales, se les extrajo el útero para ser pesado. En la figura podemos observar que el peso uterino se redujo en los animales ovariectomizados, mientras que la administración del estradiol a partir de la semana 9 revirtió el efecto de la ovarictomía sobre el peso uterino.
Además, la administración del SMILAX no ejerció, perdón, acá, la administración entonces del SMILAX no ejerció dicho efecto útero proliferativo, como tenemos acá en la columna verde. De tal forma que el SMILAX no modificó el peso del útero de los animales ovarectomizados, mientras que el estradiol lo aumentó. Bien, el siguiente punto de los objetivos específicos de la segunda parte consiste en el análisis de citoquinas séricas. Durante todo el experimento se tomaron cada 3 semanas muestras de sangre de los animales por punción submandibular y se separó el suero para analizar citoquinas. En la figura de acá de la izquierda podemos encontrar los niveles séricos de RAN ligando. En el grupo OBX podemos ver que a medida que transcurre el tiempo se incrementan los niveles séricos con diferencias significativas hacia la semana 12 comparadas con el grupo YAM, y se observa que en la semana 12 del grupo OBX-SMILAX y OBX-estradiol experimentaron una reducción significativa en los niveles de RAN ligando sérico comparados con el grupo OBX. En esta otra figura tenemos los niveles séricos de IL-6, de forma semejante al RAN ligando. Esta interleuquina se incrementa significativamente en el suelo de los animales ovarectomizados hacia la semana 9, con diferencias significativas ya sea hacia esta semana, incremento que no se evidenció en los animales YAM. Asimismo, se observa una disminución en los niveles de IL-6 en animales OBX en presencia de SMILAX y aquí, OBX en presencia de SMILAX y OBX en presencia de estradiol comparados con los animales OBX no tratados. De tal manera que el SMILAX disminuyó significativamente los niveles séricos de RAN ligando y IL-6 en los animales ovario-ectopizados de forma similar al estradiol. Ahora pasamos al análisis de citoquinas por esplenocitos ex vivo. Bien, una vez que los animales se sacrificaron, se les extrajo el vaso y los mismos fueron pesados, ¿no? Como podemos ver en la figura, el peso del vaso del grupo OBX aumentó significativamente respecto al grupo YAM. Al comparar el peso del vaso del grupo OBX con los, con los otros grupos de animales ovarectomizados, ya sea en presencia de SMILAX y en presencia de estradiol, se evidenció una reducción en el peso del vaso y a su vez tienen valores similares al grupo YAM. De tal manera que los animales OBX presentaron mayor peso del vaso que los animales del grupo YAM, efecto que no se observó en los animales ovarectomizados tratados con SMILAX o estradiol. Posteriormente, los vasos fueron procesados, obteniéndose suspensiones de esplenocitos, los cuales se cultivaron con RPMI o con el mitrógeno CONA durante 48 horas. En la figura estas figuras se muestran los sobrenadantes de cultivo en presencia de CONA, en los que se evaluó TNF-alfa, IL-6 e interferón gamma. Los ratones del grupo OBX mostraron respecto al grupo YAM un incremento significativo en los niveles de TNF-alfa, IL-6 e interferón gamma, mientras que los grupos OBX, SMILAX y OBX estradiol, en esos grupos no se registraron diferencias en la producción de estas citoquinas con respecto al grupo YAM. A su vez, en el grupo OBX-SMILAX y OBX-estradiol, se evidenció una disminución en la concentración de estas citoquinas comparado con el grupo OBX. Para las condiciones empleadas en nuestro trabajo, no evidenciamos producción de IL-6 en los sobrenadantes de células obtenidas de vaso. De tal manera que el SMILAX redujo significativamente los niveles de TNF-alfa, IL-6 e interferón gamma en los sobrenadantes de esplenocitos de animales ovarectomizados de forma similar al estradiol. Por último, nos propusimos analizar, hicimos un análisis histomorfométrico de miembros posteriores. Finalizadas las 12 semanas del experimento y posterior eutanasia de los animales, de los miembros posteriores se extrae fémur derecho e izquierdo, los cuales fueron pesados. En la figura observamos que el grupo OBX
disminuyó significativamente el peso del fémur en comparación con el grupo YAM, en los grupos OBX tratados con, y ya en los grupos OBX tratados con Smilax y con estradiol se evidencian cambios significativos en el peso del fémur en comparación con el grupo OBX. De tal forma que el Smilax aumentó significativamente el peso del fémur en los animales ovariectomizados de forma similar al estradiol. Finalizadas también las 12 semanas del experimento, posterior eutanasia de los animales, se extrae de los miembros posteriores la tibia y estos huesos fueron descalcificados durante 2 a 7 semanas y a continuación se realizó la inmersión en parafina, cortes histológicos y posterior tinción con hematoxilina eosina. A partir de esos cortes se analizó el porcentaje de área trabecular, ¿no? En donde acá en la figura podemos observar que el grupo en el grupo OBX disminuyó significativamente el porcentaje de área trabecular de la tibia comparada respecto al grupo YAM. En los grupos OBX tratados con Smilax y con el estradiol se evidencia un incremento en el área trabecular en comparación con el grupo OBX. Y bueno, y acá con respecto podemos observar en estas imágenes corresponden ya al extremo de la epífisis de la tibia, donde podemos ver al grupo YAM, OBX, OBX Smilax y OBX estradiol. De tal forma que el Smilax aumentó significativamente el área trabecular de la tibia en los animales ovariectomizados de forma similar al estradiol. Por lo que las conclusiones parciales de esta segunda parte podemos mencionar que el Smilax reduce el peso de los animales ovariectomizados de forma similar al estradiol. El extracto acuoso de Smilax no modificó el peso del útero de los animales ovariectomizados, mientras que el estradiol lo aumentó. El extracto vegetal de Smilax disminuyó los niveles séricos de RAN ligando y L6 en los animales ovariectomizados de forma similar al estradiol. El extracto acuoso de Smilax disminuyó los niveles de TNF-alfa y L6 e interferón gamma en los sobrenantes de esplenocitos de los animales ovariectomizados de forma similar al estradiol. Y por último, el Smilax aumentó el peso del fémur y el área trabecular de la tibia en los animales ovariectomizados de forma similar al estradiol. Bien, a modo de resumen, in vitro, vamos a ver que lo que observamos fue que los medios condicionados que se habían obtenido de células preosteoblásticas MC3T3E1 estimuladas por IL-1 beta presentaban altos niveles de IL-6. Y estos medios condicionados indujeron en células monocito-macrofágicas RAW 264.7 aumento en la cantidad de células positivas para TRAP y en la actividad de metaloproteinasa 9. El Smilax fue capaz de disminuir la diferenciación de osteoclastos inducidas por los medios condicionados a partir de estas células preosteoblásticas bajo condiciones inflamatorias mediante un mecanismo que podría involucrar la inhibición en la secreción de IL-6. A su vez, in vivo, observamos que el Smilax en los ratones hembra de la cepa C57BL6 que habían sido ovariectomizados, condujeron a una reducción, el Smilax indujo una reducción del peso corporal, no revirtió la reducción en el peso del útero, disminuyó los niveles séricos de RAN ligando e IL-6, redujo el peso del vaso y disminuyó los niveles de TNF-alfa y L6 e interferón gamma en sobrenantes de esplenocitos, y aumentó el peso del fémur y el porcentaje de área trabecular de la tibia. Bueno, y eso es todo. Quería agradecer a mis directoras, la doctora Andrea Canillada y Marisa Castro, que siempre están presentes, y a la doctora Estela Rey también, del Laboratorio del Fondo del IDEU. A su vez también agradecer a quienes fueron muy importantes durante el desarrollo de la tesis y durante estos años, a Luciana, Cecilia, Rosario, Carolina, a Elena, Agustín y Brenda, y también agradecer a todos los miembros del IDEU que me ayudaron durante este tiempo. Así que muy, muy agradecidos con todos.
y todas. Prácticamente todas, porque son todas las chicas del fondo. Muchas gracias, Fran. Ay. Excelente, Franco. Súper claro. Súper completo el trabajo, además. Felicitaciones. Felicitaciones. A Franco y a Andrea, ¿no? A los dos. A todo el equipo. Ah. A todo el equipo y a Marita. La verdad que un trabajo súper lindo y nada, lo has presentado impecable de ejemplo. Estaba un poquito nervioso. Franco, me encanta, no te conocíamos en esta beta. Divina tu presentación. Gracias. No, estaba re nervioso porque te imaginas, estaba con la jefa de la universidad y la jefa acá también del IBEC, o sea. Pero lo disimulás muy bien, porque no se notaba. Espectacular. Nada de presión, nada de presión. Tenemos algunas preguntas mínimas para hacerte. Wow, mínima la mía, por lo menos. Sí. Perdón, yo no, o sea, ustedes están viendo, así no es verdad, perdón, tengo que poner la presentación. Deja de compartir, y así nos ves. Perfecto. Deja de presentar, digamos. Dejar de presentar. Okay. Perdón, es que no sé manejar primera vez que estoy en el Google Meet. ¿Ahora nos ves? Sí, ahora sí. Claro, así no hablas a la nada. Bueno, mi pregunta mínima básica, porque me encantó todo, fuiste súper claro en la presentación, así que te felicito, es, gracias. Me intriga que ustedes cuando hacen el estudio in vitro con los ratones, sí. las muestras o los ensayos los iban tomando semana, 0, 6, 9 y 12. Cuando el tratamiento lo hacen en semana 9 a 12. Sí. En el tiempo en el medio, porque sería el 9 el principio del tratamiento y 12 el final, ¿tienen alguna cinética o algún estudio hecho para ver qué pasa particularmente cuando empiezan el tratamiento? Si la bajada o los cambios son, por lo menos de las citoquinas o lo que se puede hacer, ¿no? Cinética. ¿Cómo fue ese cambio? Si fue paulatino o fue de repente y se mantuvo, o no sé, se me da esa intriga. Claro. Nosotros, estoy pensando, ¿no? Porque con el RAN ligando, nosotros, por ejemplo, podemos ver al momento porque consideramos la semana 0 el momento de la ovariectomía, hasta la semana 12, ¿no? Ahí sí fuimos viendo aumentos, por ejemplo, en el grupo OBX, aumento en los niveles de RAN ligando sérico y IL6, a medida que transcurre el tiempo. Estoy pensando en cuanto a la cinética. Vos me decís si lo yo decía no, la 12 decía. Si pudieron disecar un poquito más ahí, o fue el principio del tratamiento y el final nada más. No, sí, tenemos información. O sea, tomamos información de esos tiempos y sí, hasta la semana 12 lo hicimos. Ok, gracias. Bueno, sí, Franco, obvio, reiterar las felicitaciones, fue un gusto escucharte. La pregunta es, el tema de los efectos colaterales que tendría el estradiol, ¿ustedes midieron algo de eso? No sé, entiendo que el peso del útero a lo mejor, pero esta cuestión, este principio activo, si bien imita todos los efectos buenos, entre comillas, del estradiol, ¿saben algo de los efectos carcinogénicos, etcétera, que haría el uso sostenido de estradiol? Eso no lo genera, a pesar de que activa las mismas vías, el SMILAX. Claro, nosotros lo que se sabe es que las terapias, ¿no? como vimos algo en la introducción, las terapias uso prolongado de estradiol tenía efectos adversos, y inclusive incluso ese estado también útero proliferativo que se observa con la administración de estradiol, pero en base a bibliografía, digamos, nosotros no evaluamos. Por eso, a priori, sí. El SMILAX no tendría esos efectos claro, del estradiol. Sí. Claro, en cuanto al perfil de seguridad de esta planta, estudios realizados a nivel de género SMILAX, no hay reportes de toxicidad a nivel de género,
Smilax, ¿no? No hay reportes de toxicidad en la bibliografía que tenemos. A su vez, se determinó también capacidad hepatoprotectora en 2 especies de Smilax, estudios realizados en Asia. Y en lo que respecta a esta especie, ya Smilax campestris, que es la que tenemos acá en Argentina, no se reportaron efectos tóxicos en modelos in vivo e in vitro, e inclusive existe una preparación herbal que posee material de la raíz de Smilax campestris, que se comercializa en Argentina, que lo comercializa justamente Saint-Gothard. La presentación es en forma de té, y se lo utiliza como diurética. Entonces está aprobada por la ANMAT el uso de esta planta. En realidad son pedacitos de raíz disgregados que están mezclados con otras plantas y se lo utiliza como diurético aquí en Argentina. Los tecitos Saint-Gothard, lo que uno toma. Sí, los Saint-Gothard. Bueno, ahora ya está, cuando me venga la menopausia ya sé quién llamar, entonces ya la cerramos con un moño, me tomo el detoxificante de Saint-Gothard y ayudo a mis estrógenos. Sí. Franco, bueno, felicitaciones por la presentación, me encantó, estuvo re linda. Yo tengo un par de preguntas, pero más bien generales. Con respecto a las dosis, porque vos en tus ensayos in vitro mostraste que los mejores resultados estaban a bajas dosis. Y cuando pusiste a punto en el modelo de ratón, también mostraste que los mejores resultados eran a bajas dosis. ¿Hay alguna forma de comparar? Porque vos dijiste que el Smilax es una planta que se consume, digamos, en la cultura popular, para ver si son dosis homologables o algo a lo que hay de consumo en la gente que la consume, como para ver si ya esos efectos tan buenos que vos mostraste pueden equipararse o verse en la gente que la consume, digamos. Ajá. Sí, no. Nosotros, por los pueblos, lo que sabíamos de pueblos originarios que la consumían, hacían como disgregación mecánica de la planta, y lo consumían en forma de té, como diurético, diaforético, y después se determinó que tiene propiedades antirreumáticas, ¿no? Entonces, nosotros basándonos en plantas de uso tradicional, de que esta planta particular la empezó a trabajar una farmacéutica y bioquímica acá, de farmacia y bioquímica. Ella hizo primero toda una caracterización del perfil de flavonoides por otras metodologías, y entonces ella se basó en plantas que tenían uso tradicional, usado por pueblos originarios, en esas condiciones, digamos. Y en cuanto a comparar algo actual, eso podríamos verlo, tendríamos que buscar información de eso. Estoy anotando también la pregunta de Pablo. No, porque dado que hay poblaciones o han habido poblaciones que consumen esta planta, claro, de ver si efectos, o sea, porque yo pienso en un futuro, esto se usaría para tratamiento. A mí eso que baja de peso me encantó, que no estoy en pleno proceso, empecé a dar la plata, pero quiero saber si son las dosis recomendadas o... No, claro. es interesante. Claro, es súper interesante eso. Inclusive lo que vos dijiste, el efecto antirreumático, porque uno a priori piensa que serían como dos problemas en uno, ¿no? Que vienen de la mano de la menopausia también. Entonces la parte antiinflamatoria y la parte, de complemento de estrógenos, ¿no? O sea, las dos cosas, un efecto dual. Sí. ¿Y a ustedes qué lo llevó? Recién algo dijiste de que había una persona que lo caracterizó, pero ¿qué lo llevó? Porque hay un montón de plantas de usos medicinales. ¿Qué lo llevó a elegir específicamente esta? Sí, nos llamó mucho al laboratorio. Mis directoras tenían contacto, a su vez también la doctora Estela Rey tenía contacto con esta se llama Ana Ruña, la farmacéutica y bioquímica. Ella se basó, y también nosotros nos basamos en que se trata de una planta de uso tradicional, está presente en Argentina,
O sea, crece hasta el norte de la provincia de Buenos Aires, uno la podría encontrar si va a hacer los muestreos, y más que nada eso, y bueno, y las propiedades que ya, como que ya se la venía estudiando, que tenía elevadas, o tenían presentes ciertos flavonoides que podrían como de alguna manera estar relacionados con el tema de trabajo del laboratorio, donde estudiaban efectos antiinflamatorios particularmente. Entonces fue eso el nexo que hubo entre el estudio de la farmacéutica y la gente de nuestro laboratorio, de ahí del IDEO. Perfecto, gracias Franco. Excelente. Hola chicas, ¿puedo tomar la palabra? Franco, enhorabuena primero. Hola, ¿cómo estás, Juan? Muy lindo trabajo y muy buena presentación. Yo te quería consultar por esos resultados previos que tú mostraste entre, Sí. digamos, el objetivo general y los objetivos específicos. Sí. ¿Esos son resultados previos tuyos o son del grupo como tal? Son resultados previos son la mayoría míos, y sí, y hay una parte que hablé del trabajo de Luciana, que hizo la caracterización del extracto viendo propiedades antiinflamatorias en macrófagos. Hay una parte también que era del trabajo de ella. Pero la parte de osteoblastos y osteoclastos, esa sería parte de mi trabajo. Y la otra parte, en la parte de in vitro en macrófagos humanos, eso lo hizo Luciana, que también trabaja con esta planta, con el extracto de esta planta, y ella ve propiedades antiinflamatorias. Ya. No sé, queda un poco así, eso que quedaba un poco en el aire. No sé si por ahí convendría que lo que sea resultados previos del grupo lo ponga como parte de la introducción y los tuyos los incorpores como parte de la tesis, ¿no? Del trabajo en sí, para que no quede duda en ese sentido, no sé. No, claro. No, claro, Juan. Sí, está buena la observación. Nosotros lo quisimos poner como introducción para decir previamente, darnos un marco teórico a qué íbamos como a arrancar a decir, pero no, sí, te entiendo lo que vos decís. Era simplemente cómo lo acomodamos al seminario para este momento, digamos. Buenísimo. Eso era parte de resultados que di en otro momento. Y quizás por ahí, si pudieras al final incorporar una conclusión general que responda precisamente al objetivo general de la tesis, yo creo que estaría bueno para cerrar. Perfecto. Sí. Buenísimo. Pero el trabajo buenísimo, enhorabuena. Esperamos ya ver después ya la presentación final de la tesis. Ya cuando esté todo, sí. Gracias. Creo que Luciana quería hacer una pregunta. Hola, bueno, felicitaciones, Franco, muy lindo. Igual, ahora que sé que sabes sacar ovarios desde la espalda, te voy a tratar con más respeto. No. Más respeto. A esa parte lo hacía Carolina, que es la técnica que tenemos acá en el video. Me quedo más Estamos robando los 100 metros finales, Franco. Sí. Me quedo más tranquila cuando me quede en un lugar sola con Franco, me voy a quedar más tranquila. Yo estaba haciendo el apoyo logístico y todo el cuidado posterior, que eso que mencionamos, y esa parte ya lo hacíamos con la ayuda de todos, porque era muy laborioso, ¿viste? De ir a administrarle cada 48 horas y el cuidado, ¿no? Que requerían los animalitos, así que me ayudaron un montón mis directoras y la gente del bioterio, todo, así que súper agradecido. Bueno, mi duda era quizás previa a tu tesis, en realidad se habla mucho del compuesto acuoso y quería ver si había investigado sobre el compuesto lipídico, porque en realidad mucho de los que las hormonas y todo esto que vos mencionas, los bifosfonatos y demás, todos son lipídicos. Entonces, bueno, me llamaba la atención porque, o quería aclarar porque a lo mejor trabajaron con un compuesto o una fase acuosa y no con algo lipídico que a lo mejor tiene más chances de llegar, digamos, Interesante, lo voy a averiguar, porque no te podía responder eso en cuanto al compuesto lipídico. Nosotros, basándonos en cómo se trabaja generalmente,
basándonos en bibliografía, bien, se trabajaban con extractos acuosos y extractos etanólicos, ¿no? Pero pensando también, volviendo hacia las preguntas que hicieron ahí, creo que Victoria y Paola, yéndonos al uso tradicional de la planta, cómo lo empleaban los pueblos originarios, que era agarrar la planta, macerarla y hacer un té y tomárselo. Entonces, queríamos hacerlo, inclusive plantear la situación de lo más simple, ¿cómo sería? Haciendo una degradación del material, ¿qué se puede obtener de beneficios de eso? Inclusive le reducimos muchos pasos, porque se hace una decocción, como indicaba la farmacopea, se liofilizaba el material y se lo reconstituía, o sea, no era, o sea, si bien llevaba un trabajo, no tenía mucho procedimiento o ¿cómo sería? Elaboración. Elaboración, ¿no? Mucho proceso industrial metido, que por supuesto sí lo requiere, pero entonces queríamos hacerlo lo más simple y cómo podía ser, y cómo era consumido antes y podría ser simple de consumir ahora, pensándolo. Inclusive los extractos, nosotros trabajamos con extracto acuoso, no hacíamos con extracto, porque los extractos acuosos, también se compara ahí, suelen tener más concentrados los flavonoides, por lo que trabajamos inclusive con eso, pero era más que nada para llevarlo más a la situación, cómo era consumida, o sería consumida, podría ser consumido el rizoma de esta planta. Bueno, gracias Franco por la presentación. Felicitaciones. Felicitaciones. Un gusto escucharte. Gracias. Y felicitaciones a las directoras también, obviamente. Bueno. Gracias. Chau, chau. Adiós. Felicitaciones, Franco. Gracias. Bueno.